estamos con Pedro Yaranga porque definitivamente, Pedro, bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Buenos días. Y estos ataques simultáneos, ¿no? De manera, lo que la, además, presidenta de la República, Dina Boluarte, ha dicho, evidencian una coordinación anticipada, ¿no? De manera simultánea, 3 aeropuertos de la macrorregión sur del país atacados. ¿Qué es lo que representa, Pedro, para tu análisis? Buen día. Esa simultaneidad se nota a la vista, ¿no? Entonces hubo coordinación con lo que ocurría en Lima y el interior del país, donde hay más espacios para sorprender a la policía, ¿no? Y ojo que la policía en este caso ha puesto el pecho. O sea, normalmente la policía actúa con el escudo y un tirapalo. Lo hemos visto acá en Lima, los manifestantes actúan con piedras, con barras, con fierros y con otros materiales contundentes. Estos grupos, todo ¿no? eso, en ese momento la policía pudo haber utilizado, por ejemplo, conforme indica la ley, las escopetas. No lo ha hecho, lo ha soportado. Simultáneamente, en otros lugares del país, como Arequipa, aprovechan, cercan y toman un lugar que está prohibido totalmente por la ley, ¿no? Son activos críticos y los activos críticos, o sea, por regla siempre están resguardados, sea por personal policial o por las Fuerzas Armadas, pero con armas largas. ¿Y por qué buscar atacar aeropuertos? Ese tiene un fin totalmente militar. O sea, normalmente en un conflicto, digamos, entre dos países, lo que se hace es eso. ¿Ya? Entonces, atacas mientras estás en un enfrentamiento, lo que haces es avanzar y luego atacar el aeropuerto, que es un activo crítico, para evitar que venga más apoyo al contingente que estás ahí combatiendo. O para dejar incomunicado también, ¿no? Por supuesto, entonces destruir su tema de comunicación, que traigan, por ejemplo, más efectivos, o que, por ejemplo, por ahí vengan, por ejemplo, algún tipo de ayuda inmediata. Señor Yaranga, ¿usted cree de que haya gente infiltrada, pero no cualquier tipo de infiltrado, sino gente que precisamente logra maquinar lo que usted nos está diciendo que es gravísimo, ¿no? O sea, dejar incomunicado un lugar, impedir que llegue la ayuda, trabajar de manera simultánea 3 puntos, pues, neurálgicos en medio de una ciudad, ¿no? Que son los aeropuertos, por ejemplo. Allí hay varias cosas, ¿no? Otra es que, por ejemplo, en estos de los enfrentamientos normalmente participa la población, porque obviamente a la población lo obligan, le hacen pues una especie de un cuento imaginario, ¿no? Como ha pasado, por ejemplo, con muchas comunidades de las zonas bastante alejadas. Por ejemplo, ayer he conversado con uno de los Chopjas de Huancavelica. Esos son guerreros históricos, ¿no? ¿Qué le dicen? A ellos le invocaron los dirigentes en el sentido de que corría en riesgo el país y que había que ir a Lima a rescatar al país. Históricamente todos ellos y sus antepasados siempre han puesto el pecho desde la guerra del Pacífico. Y ellos obviamente han venido una buena delegación a Lima a eso. ¿Usted ha conversado ayer con ellos? Hemos consultado, finalmente ellos desistieron de participar de esta movilización. Es más, ellos dominan la zona donde están, pero vienen a Lima si pierden, no conocen. ¿Qué es lo que ayer nos decían la gente que llegaba, que no tenían? Se convierten en personas totalmente vulnerables en Lima, expuestos a todo. En el interior del país igualmente hubo algo de eso, pero detrás de todas estas cosas siempre hay alguien, o sea, los ideólogos, los que planifican. ¿Quiénes son en este caso? Eso. Habría que, claro, la policía tiene que identificar a algunas personas, pero lo que pasa es que tampoco hay una prueba contundente, porque solamente en flagrancia se puede detener. Sin embargo, en la medida en que las investigaciones continúan, las comunicaciones, por ejemplo, a través de grupos WhatsApp, esas cosas, entonces probablemente en un momento podrán judicializar, pero por lo menos ya están identificados algunos. Entonces, aquellos que planificaron todo y no salen a las marchas, envían a otras personas. Los que dan la cara son otros. Los que incitan también son otros, o sea, los vándalos, ¿no? Claro. Incitan y luego retroceden. Finalmente el que queda es la gente inocente que está participando en la protesta. Y que sí lo hacen ellos de manera pacífica, que sí rechazan la violencia, pero sin embargo hay estos grupos de vándalos que se infiltran y generan lamentablemente destrucción, como lo hemos visto ayer. En todo momento se manifestó, va a ser pacífico, pero no terminó siendo así. ¿Qué buscarían estos ideólogos, estos cerebros detrás de las movilizaciones? Más muertes. Lo que buscaban era más muertes en Lima. Como en Lima no hubo nada de muertes, entonces pensaban provocar
y hacer que la gente se involucre un poco más. Por ejemplo, esto de la protesta por la avenida Bancay, eso ya es un vandalismo. Sí. Enfrentamiento directo, esperando de que la policía reaccione ya de otra manera. Felizmente la policía no hizo eso, ¿no? Controló muy bien, porque actuó siguiendo las normas, pero ya demasiado también, porque ahí pudo haber tranquilamente reaccionado con mayor fuerza. No lo hizo, felizmente, ¿no? Pudo haber un fallecido dentro del cuerpo policíaco también. Pudo haber, sí, por ejemplo, hay policías heridos. En el caso de Puno, por ejemplo, hay reportes de policías impactados, no por golpes ni por pedradas, sino por impacto de proyectiles. Y ahí creo que hay 2 o 3 policías bastante graves, ¿ah? ¿Y qué se podría, señor Yaranga, en base a la experiencia y lo que nos está indicando, ¿no? Esto que de los aeropuertos no es una casualidad, ¿no? ¿Qué se podría, digamos, divisar en el horizonte de que podría venir más adelante? ¿Qué no debería extrañarle a la policía que ocurre en los próximos días, por ejemplo? No nos debería extrañar estos intentos de tomar los aeropuertos, que son los activos críticos, que no podría descartarse, por ejemplo, que puedan nuevamente tomar las centrales hidroeléctricas, que esto es otro activo crítico. A lo mejor en el camino intentar contra las torres de alta tensión, que son otros activos críticos, que no tienen generalmente resguardo por ser ubicados en zonas bastante alejadas y cosas así. ¿Y el objetivo principal de todo esto cuál sería? Porque claro, en el mensaje que manifiestan los ciudadanos es sí, que se vaya Dina Boluarte, que no nos representa. Pero ¿qué hay detrás de esto de las personas que sí no están realizando la marcha pacífica? Porque entendemos obviamente las necesidades que tienen los que realizan la marcha pacífica y que no han visto cambiar nunca el lugar donde viven. Pero el otro grupo es el objetivo, el objetivo común o razonable de la mayoría de la gente que participa es un objetivo netamente reivindicativo en parte. Porque con muchos que he conversado, por ejemplo, dicen, es que nosotros hace tiempo no tenemos, por ejemplo, buenos hospitales, no tenemos una posta, tenemos una ambulancia de hace 30, 35 años. Eso es totalmente comprensible. Una demanda legítima. Pero lo otro, que es una demanda legítima, pero lo otro también es que no hay un diálogo directo para explicar que esas cosas ya cambiaron con el tiempo. Desde el funcionamiento de los gobiernos regionales, los presupuestos ya están en las regiones. El tema de salud, el tema de educación, el tema de agricultura, con algunas precisiones, ya no es tanto dependiente, es de los gobiernos regionales. Que no funciona. Los presupuestos están ahí. Entonces vemos a los gobernantes regionales o gobernadores regionales, por ejemplo, de Puno, de Arequipa, de Cusco, toditos procesados. ¿Por qué? Actos de corrupción. Exacto. Que las obras están en espera, iniciaron hace años y hasta ahora no han concluido. Perjudica a la gente. Lo mismo ocurre, por ejemplo, con los gobiernos locales. Entonces, ese sector debe ser mejor controlado, tanto de parte de la población y los órganos de control usuales, ¿no? Cosa que no está funcionando bastante. Entonces el tema, eso de los reclamos, en ese sentido van a persistir, pero todos creen de que es dependiente de Lima. Claro, cuando en realidad está eso ya descentralizado y los gobiernos regionales son los que tendrían que responder por esas demandas, señor Yaranga. Se han descentralizado los presupuestos, pero también se han descentralizado los actos de corrupción. Lamentablemente, ¿no? Es un infortunio. Prueba de ello es las consecuencias que estamos teniendo hoy por hoy en nuestro país. Pero lo otro... Reflexión final, por favor. A esa demanda natural de la población le ponen otra etiqueta, nueva constitución. Y a los chaujas les decía, ¿qué es una nueva? Para nosotros no lo entendemos, encima nos dan carteles. Le explico y me dicen, ¿y quiénes dicen? Los dirigentes. Y a los dirigentes le han dicho a ustedes, algunos dicen que si cambiamos entonces no va a cambiar nuestra vida, o sea, van a hacer obras grandes. Mensaje los han traído. Entonces, cosas totalmente irreales porque no hay una práctica. Hay un aprovechamiento tremendo, ¿no? Totalmente. Eso es un aprovechamiento directo político. Sí. Y qué lástima que a raíz de este aprovechamiento de algunas personas se esté engañando a muchísimos ciudadanos que sí vienen aquí pensando en que van a lograr una mejora para los lugares donde viven, que lo merecen totalmente, porque tantos años además que, como lo decíamos en otras reflexiones, ¿no? Han visto crecer a sus hijos, a su nieto, y todo continúa igual para ellos, y no es justo también, ¿no? Pero eso es cierto. Por ejemplo, en algún momento yo he estado en el corredor minero del sur. Hay una zona intermedia que se llama Japajmarca. Allá hay dinero en demasía.
He encontrado en la posta sanitaria de Japasmarca una ambulancia que tiene una antigüedad casi de 40 años. Imagínese. Eso es totalmente, digamos... Por donde se le analice, es obviamente algo que nuestro país tiene que cambiar. Hay una tarea pendiente después del tema del COVID. Yo hice una investigación del tema en la calidad de salud y he encontrado que en la generalidad, pero sobre todo en la Sierra Central, lo que falta es mejorar el primer nivel de atención. Esas son las postas sanitarias, porque con las postas sanitarias se acerca más a la gente. Digamos, personal adecuado, bien equipado y buenas ambulancias. Todo el tema de salud es un gran pendiente, además, que tiene este gobierno y que va a tener que atenderlo. Le agradecemos, señor Yaranga.